Bien, vamos a hacer ahora el segundo caso, donde tenemos límite de n tendiendo a infinito de logaritmo natural de 1 más n sobre logaritmo natural de n, todo esto elevado a la n, ¿no? Bueno, ¿qué se puede hacer en este caso? Hay varias opciones como para poder ir trabajando. La opción más directa es trabajar con el límite por definición de e, ¿no? Donde, si ustedes observan, límite de x tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la x nos va a dar el número e o el número neperiano. Entonces, la idea es tratar de transformar esta expresión en algo similar a lo que vemos ahí, ¿no? Entonces vamos a aplicar la misma técnica, vamos a tratar de llevar esta expresión de esta forma y ver cuánto nos da. Entonces, para eso lo primero que tenemos que hacer es sumar y restar 1 en ambos lados para tratar de tener una idea, digamos, de lo que puede llegar a ocurrir. Entonces vamos a tener límite de n tendiendo a infinito de 1 más logaritmo natural de 1 más n, todo esto sobre logaritmo natural de n, menos logaritmo natural de n sobre logaritmo natural de n. Este es el número 1, pero fíjense que ya lo ponemos directamente como para que la expresión nos quede un poco mejor, un poco más trabajable en este sentido, ¿no? Y todo esto elevado a la n. Entonces, observen ustedes que vamos a tener límite de n tendiendo a infinito de 1 más logaritmo natural de 1 más n menos logaritmo natural de n, todo esto sobre logaritmo natural de n, y luego todo esto elevado a la n. ¿Okay? Bien, como propiedad, fíjense que cuando uno tiene un logaritmo de una base de un número menos el logaritmo de la misma base de otro número, esto se puede pensar como el logaritmo de la misma base de la división de los dos números. Entonces, está bueno para juntar estos dos logaritmos de una forma más simple, y de hecho esto nos va a quedar como el límite de n tendiendo a infinito de 1 más el logaritmo natural de 1 más n sobre n, todo esto sobre el logaritmo natural de n, y todo esto elevado a la n, ¿correcto? Entonces, para peinar un poco más la expresión, vamos a llegar a lo siguiente, fíjense. Esto nos va a quedar como límite de n tendiendo a infinito de 1 más logaritmo natural de n sobre n, que nos va a quedar 1, 1 más 1 sobre n, todo esto sobre logaritmo natural de n, y todo esto elevado a la n. Ahora, el paso siguiente es elevar, ¿sí? O sea, para llegar a la expresión de e, deberíamos pensar esto como el recíproco de algo más. Entonces, expresemos esto como el recíproco de su fracción, ¿sí? Más que nada para llegar a la expresión de e que nos piden, ¿no? Entonces esto nos va a quedar como límite de n tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre, y en este caso ponemos logaritmo natural de n sobre logaritmo natural de 1 más 1 sobre n. Y lo hacemos justamente para que esto se asemeje lo más posible a la expresión de e con la que estábamos trabajando hasta entonces, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tener límite de n tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre logaritmo natural de n, ¿okay? Todo esto sobre logaritmo natural de 1 más 1 sobre n, y ahora de todo esto elevamos nuevamente a la base, es decir, a todo esto, a logaritmo natural de n sobre logaritmo natural de 1 más 1 sobre n, y luego volvemos a elevar al recíproco de esta de manera tal de cancelar lo que ya teníamos, ¿no? Entonces, logaritmo natural de 1 más 1 sobre n sobre logaritmo natural de n. ¿De acuerdo? Si ordenamos toda la cuenta, recuerden la definición original, ¿no? Que el límite de x tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre x a la x nos daba e. Bueno, ¿cómo queda entonces el límite? Solamente fíjense, la base de todo el límite, todo esto, corresponde con lo que habíamos dicho al principio, la forma del límite de x tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la x. Con lo cual, ustedes observan, todo esto cumple con esa función, ¿sí? Entonces, en definitiva, esto va a quedar como ese x, ¿sí? Al cual nosotros tendríamos, y en este caso, el límite completo
va a quedar como e elevado al límite de n tendiendo a infinito de n por logaritmo natural de 1 más 1 sobre n, todo esto sobre logaritmo natural de n. Por ende, el resultado va a ser lo que dé este límite e elevado a lo que dé este límite como resultado, ¿no? Entonces de aquí vamos a cumplir. En este caso esto nos vamos a hacer la cuenta auxiliar acá. Vamos a tener límite de n tendiendo a infinito de n por logaritmo natural de 1 más 1 sobre n sobre logaritmo natural de n. ¿Cómo hacemos nosotros para resolver este límite, ¿no? Bueno, en primer lugar, acá hay varias opciones, ¿sí? Lo que se podría hacer es tratar de pensarlo como si fuera, digamos, el límite de un cociente, o de otra manera pensarlo de la siguiente forma. En este caso vamos a llegar a la indeterminación del tipo infinito sobre infinito si reemplazamos, hacemos sustitución directa y demás, ¿no? Pero la única regla para, digamos, que se puede aplicar si quisiéramos calcular numerador y denominador por separado es que el denominador no se haga cero. Y en este caso no se va a hacer cero porque al reemplazar por infinito, el logaritmo de algo que tiende a infinito es infinito. Entonces podemos pensarlo como el límite de n tendiendo a infinito de n por logaritmo natural de 1 más 1 sobre n, todo esto dividido el límite de n tendiendo a infinito de logaritmo natural de n. ¿Okay? Entonces es un poco eso lo que va a ocurrir. Vamos a calcular los dos por separado. Supongamos que al primero vamos a llamarle a y al segundo vamos a llamarle b. Entonces en este caso vamos a calcular primero el b, es más corto, ¿sí? Fíjense que en este caso límite de n tendiendo a infinito del logaritmo natural de n va a quedar logaritmo natural de un número que tiende a ser infinitamente grande, por ende esto también tiende a infinito. ¿Okay? Vamos a ver qué es lo que ocurre con el límite a. Entonces vamos a calcularlo por acá. Fíjense, en este caso vamos a tener límite de n tendiendo a infinito de n por logaritmo natural de 1 más 1 sobre n. Dada la complejidad de este tema, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. El límite de n tendiendo a infinito de una función o una sucesión de números naturales es el mismo que el límite de x tendiendo a infinito de una función de números reales, ¿sí? En el caso de que a sub n y f de x tengan la misma estructura numérica, ¿okay? O sea, que una de las variables sea real y otra sea, digamos, un número natural. Entonces, ¿por qué hago esta distinción? Porque para calcular este límite lo que nos conviene es pasarlo a una forma de cociente, numerador sobre denominador, de forma tal de poder aplicar la regla del L'Hopital, y eso va a tratar de, o va a simplificar mucho más nuestro resultado. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a tener el límite de x tendiendo a infinito de x por logaritmo natural de 1 más 1 sobre x. ¿Okay? Esto, si lo pensamos como un cociente, nos quedaría como el límite de, x tendiendo a infinito de logaritmo natural de 1 más 1 sobre x sobre 1 sobre x. Y esa es la ventaja de poder aplicar L'Hopital. Si hacemos sustitución directa acá, que es condición previa, ¿no? Porque L'Hopital, digamos, sirve para los casos donde haya indeterminaciones, vamos a llegar a que esto nos va a quedar un número infinito sobre lo que tiende a ser 0, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, nada, tratar de pensarlo de la siguiente forma. Entonces, vamos a aplicar L'Hopital, cumple con todas las condiciones de L'Hopital de tratarse de funciones derivables, continuas y demás, así que no hay demasiado inconveniente. Y vamos a aplicar las derivadas. Esto lo que nos va a quedar es el límite de x tendiendo a infinito. En este caso tenemos que usar regla de la cadena, entonces va a ser 1 dividido 1 más 1 sobre x, ¿sí? Por la derivada de aquí adentro, que es 0 más, esto es x a la menos 1, entonces va a quedar como menos 1 por x a la menos 2. Todo esto que estoy escribiendo es solamente el numerador, entonces es para escribirlo de una forma un poquito más simple, ¿okay? Y esto dividido, el resultado del denominador,
Esto es x a la menos 1, por ende al derivarlo va a quedar como menos 1 por x a la menos 2. Eso sería un poco lo que va ocurriendo. Vamos a acomodar un poco los términos. Fíjense que en este caso vamos a tener límite de x tendiendo a infinito. Acá lo que vamos a tener es, en este caso, 1 más 1 sobre x nos va a quedar 1 sobre x más 1 sobre x. Okay, para juntar los dos. En este sentido, bien, y en este sentido lo que vamos a tener, perdón, acá me faltó un paréntesis. Luego tenemos, en este caso por, y en esto vamos a tener menos 1 sobre x al cuadrado. Todo esto luego dividido por menos 1 sobre x al cuadrado. No, hay que tener mucho cuidado con el orden de las cuentas en estos casos. Fíjense, cuando procedamos al siguiente paso, que acá vamos a tener, en este caso, límite de x tendiendo a infinito. Este recíproco, 1 sobre x más 1 sobre x, va a quedar como x sobre x más 1. Todo esto por menos 1 sobre x al cuadrado. Y todo esto dividido menos 1 sobre x al cuadrado. Esto nos va a quedar como el límite de x tendiendo a infinito. Esta multiplicación que va a quedar en menos x. X con x cuadrado se cancela directamente, así que podemos poner menos 1 sobre x por x más 1. Y esto dividido menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces veamos cómo nos queda, ¿no? Vamos a ponerlo en limpio aquí. Esto nos va a quedar límite de x tendiendo a infinito. ¿De qué? De menos 1. Vamos a copiarlo de vuelta para que se entienda el paso siguiente en este caso. ¿Okay? Vamos a tener límite de x tendiendo a infinito de numerador por denominador. Vamos a tener menos 1 por x al cuadrado sobre numerador por denominador, que en este caso tenemos menos 1 por x más 1. Menos con menos se va. Esto finalmente nos va a quedar como límite de x tendiendo a infinito de x al cuadrado. Si podemos hacer distributiva en este caso nos va a quedar x al cuadrado más x. En este caso lo que conviene hacer es dividir tanto el numerador como el denominador por el exponente de mayor grado para llegar a algo más simple. Entonces lo que vamos a hacer es dividir por x al cuadrado en ambos casos. Entonces vamos a tener x al cuadrado dividido x al cuadrado aquí. Acá lo mismo. X al cuadrado más x. Vamos a dividir por x al cuadrado. Y esto lo que nos va a quedar va a ser límite de x tendiendo a infinito de 1 sobre 1 más 1 sobre x. Al reemplazar 1 sobre x, ¿qué es lo que vamos a tener? 1 sobre 1 más algo que tiende a ser 1 sobre infinito. Esto por defecto tiende a ser 0 y el número final es 1. Ahora, no nos olvidemos de dónde estamos partiendo. Este 1 sale del límite a que habíamos calculado al principio. Vuelvo a poner la hoja para que se entienda. Este era el límite a que teníamos. Límite b nos dio infinito, entonces esto nos va a dar 1, que era el resultado del a, sobre infinito, y esto por defecto tiende a 0. Como este es el 0, que es el resultado de este límite, esto nos va a quedar como e a la 0, o sea, recuerden reemplazarlo en la ecuación original que teníamos, que era esta. Bueno, e a la 0 como resultado nos va a dar 1. Entonces, la conclusión final es que el límite de toda la sucesión de tendiendo a infinito tiende a 1 en este caso.